Muy buenos días, mi nombre es Edwin Herrera Paz, soy médico y estoy grabando este video debido a que en la actualidad, pues al parecer hay un repunte de la epidemia de coronavirus, especialmente en la capital de la República, en Tegucigalpa, pero también se encuentra en alza en San Pedro Sula y también hay un repunte en diversas ciudades de Honduras. Y estos son algunos de los consejos según lo que sabemos en la actualidad. El lavado de manos, la limpieza de superficies, ¿qué tan efectivo es para prevenir el coronavirus? Es poco efectivo. No quiere decir que no va a haber lavado de manos. Sí, tiene que haber lavado de manos, pero no se necesita en exceso porque la vía de transmisión no es esa. Lavar las verduras, lavar la comida que se introduce a la casa, lavar los zapatos. Todas esas medidas solamente restringen un poco muy poco la transmisión del coronavirus porque no es el medio principal de transmisión. O sea, no se transmite pegado a objetos por medio de fomites, le llamamos los médicos a eso, ¿verdad? Cuando una enfermedad se transmite pegadita en partículas pegadas a objetos. La transmisión, el medio principal de transmisión es por aire. La transmisión también depende de la cantidad de partículas virales con las que tenemos contacto. En general, pues, si son pocas partículas virales las que inhalamos o pasamos por un sitio y son muy pocas partículas virales, entonces probablemente no nos contagiemos. Algunos dicen, pues, alrededor de unas 1000 partículas virales se necesitan para que haya un contagio. Y también la enfermedad grave está dada en función de la cantidad de partículas virales iniciales que respiramos, lo que se denomina el inóculo. Esa carga viral inicial es muy importante no solamente para el contagio, sino también para la enfermedad grave que se va a originar de ahí. Los espacios cerrados, cuando nosotros hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, entonces todas estas partículas de saliva que tienen virus se quedan suspendidas en el aire, muchas de ellas, lo que llamamos, se forma un rocío y se forman aerosoles, que son partículas mucho más finas, y se mantienen suspendidas en el aire. Entonces, mientras más tiempo estamos con personas que se encuentran contagiadas, aunque estén asintomáticas y estén desprendiendo partículas virales, mientras más tiempo, entonces más probabilidades hay de que nos contagiemos con 1000 partículas virales o más. Si nosotros estamos callados, con el solo hecho de respirar se están emitiendo partículas virales en una cantidad muy baja. Entonces, probablemente, si estamos con una persona que no está hablando, solamente está respirando, por un tiempo poco, pues es improbable que nos contagiemos. Si prolongamos esa estadía, si estamos mucho tiempo con una persona solo respirando, entonces aumentamos la probabilidad de que nos contagiemos. Y si esa persona ya habla, pues entonces la emisión de partículas virales es mucho mayor. Y si tose o estornuda, son millones de partículas virales y la probabilidad aumenta. Entonces, esos son factores muy importantes. El tiempo en que estamos con una persona contagiada y también lo que está haciendo esa persona contagiada. De eso depende que el inóculo sea lo suficientemente grande para que nos contagiemos. Entonces, dicho esto, es obvio que mientras más cerrado es un espacio, mientras más cerradito sea, más estrecho sea, entonces la concentración de partículas virales va a ser más alta y más probabilidades tenemos de contagiarnos. Mientras más amplio es un local, pues entonces menos probabilidades de contagiarnos. Si estamos al aire libre, entonces la probabilidad de contagiarnos es muy poca porque hay vientos, hay corrientes de aire que están movilizando esas partículas virales y eso evita que se concentren. Entonces, la circulación de aire en los espacios cerrados también es importante. Los espacios cerrados que además no tienen una adecuada circulación de aire, puede ser que tengan un aire acondicionado, pero ese aire acondicionado está enfriando, pero el flujo de aire es poco. Entonces, la probabilidad de contagio es mayor que en una habitación o en un sitio, en un local donde hay ventiladores. Esos ventiladores están dispersando esas partículas virales, evitando que se concentren en un solo lugar y que lleguen al número crítico para causar una infección.
porque recordemos, no solamente la infección depende del número de partículas virales, sino que la enfermedad en sí también, o sea, el hecho de desarrollar una enfermedad grave, si nosotros recibimos muchas partículas virales y nos infectamos con muchas partículas virales, entonces imagínense ustedes todos esos invasores atacando al mismo tiempo, va a ser una enfermedad más grave que si solamente recibimos unas 1000 partículas virales. Probablemente tengamos una enfermedad asintomática. Y pues de ahí viene también el uso de las barreras de la mascarilla, sumamente importante. Es más importante la mascarilla para el que está contagiando. Lo que pasa es que podemos ser asintomáticos y estar contagiando y no nos damos cuenta. Pero es más importante que ande en mascarilla el que anda contagiando, porque de ahí es que están saliendo las partículas virales y esas se van a quedar atrapadas en gran medida en la mascarilla. Puede ser que pasen unas pocas, pero de nuevo, si pasan unas pocas, tenemos que estar mucho tiempo con una persona con mascarilla para que la cantidad de partículas virales sea lo suficientemente alta para que nos contagiemos. Y si estamos con mascarilla los dos, entonces mucho mejor, ¿verdad? Porque esas pocas partículas virales que está desprendiendo la persona contagiada no nos están llegando. El consejo para los locales comerciales, porque últimamente he visto en San Pedro Sula y me imagino que así, no sé en Tegucigalpa, me imagino tal vez en Tegucigalpa no, porque en Tegucigalpa pues los hospitales están saturados y aquí en San Pedro Sula la gente anda como si nada, los locales comerciales están, los restaurantes, los locales están como si nada, la gente aglomerada en los interiores, eso es lo que yo he visto en algunos locales comerciales. Entonces locales comerciales que no pueden, no tienen la capacidad de poner, de tener servicio en un exterior, en el exterior. Eso es lo mejor, ¿verdad? En los patios, en un sitio donde haya corrientes de aire. Eso es lo mejor. Si se van a hacer reuniones, que se hagan ahí. Si no, pues entonces debe tener una ventilación adecuada. Uno, debe tener extractores. Debe tener extractores para que todas esas partículas virales estén siendo extraídas y enviadas hacia afuera y esté recambiándose el aire con un nuevo aire del exterior. Y debe tener ventiladores, ventiladores. Si es posible tener ventilador de techo y también ventilador, un ventilador de los que se ponen, de los normales, para que ese aire esté circulando. Si se pueden tener más de 2, 3 ventiladores, dependiendo del tamaño del local. Un local grande puede tener ventiladores grandes. Y entonces eso va a evitar que las partículas virales se concentren y va a disminuir muchísimo, muchísimo la probabilidad de contagio. Entonces, este es un punto muy importante para los locales comerciales, ¿verdad? Disminuir la probabilidad de contagio lo más posible. Y eso se logra con una buena ventilación. Esa es la mejor medida que pueden tomar. Eso de estar tomando la temperatura en el brazo, eso no sirve. O sea, ya déjense de eso porque eso no previene absolutamente nada, ni les está dando ningún dato fiable, ni están previniendo nada, absolutamente nada. Entonces, eliminen eso, eliminen esa medida, esos termómetros, elimínenlos. Lo mismo esas cuestiones para poner los pies con alcohol, eso no es necesario. Pongan ventiladores, ventiladores fuertes que se estén movilizando al aire, pongan un buen sistema de extracción y con eso ustedes van a evitar el contagio en sus locales comerciales. Bueno, esas son algunas medidas para este repunte de la pandemia, que probablemente se trate de esta nueva variante Delta que escapa a la acción de las vacunas. Hemos visto a personas completamente vacunadas, a familias enteras completamente vacunadas, no importa si es vacuna Moderna o si es vacuna AstraZeneca. Hemos visto a familias enteras enfermarse, contagiarse en reuniones familiares donde uno de ellos estaba contagiado. Lo único que sí evita la enfermedad grave y la muerte, pero las vacunas no evitan el contagio del todo. Por eso pensamos que esta nueva variante está entre nosotros, ¿verdad? Porque las vacunas no están resultando eficaces en este caso. Bueno, eso es mi contribución por el momento. Muchas gracias.